Bueno, un saludo primero a los emprendedores, las asociaciones, la comunidad educativa que se encuentra acá, los invitados especiales nacionales, internacionales, los medios de comunicación, las comunidades y los líderes sociales de base, también a las personas que están en esta instalación, el presidente del Senado de Colombia, el gobernador de Cundinamarca, el director general de la CAR, el rector de la Universidad Externado y el presidente del Consejo de Administración de PRISA. A todos y a todas muy bienvenidas a esta cumbre de sostenibilidad, que además arranca lo que significa la celebración de los 30 años del Sistema Nacional Ambiental, que tenemos que empezar por una reflexión de fondo. Tenemos que entender ya en el año 2023 el siglo en el que estamos viviendo. Cuando hablábamos con los padres y madres del Sistema Nacional Ambiental, los que redactaron la Ley 99 del 93, los que se dieron las discusiones constitucionales en 1991, ya en este año, 30 años después, me decían con todo sentido de realidad que nunca se imaginaron que 30 años después el mundo estuviera en el nivel de emergencia climática y crisis climática. En su concepción, el problema de los gases efecto invernadero, con la Convención del Clima de 1994, iba a ser una historia como la historia de lograr estabilizar el ozono en la capa atmosférica. Y que esa crisis, a partir de la Convención del Clima, iba a poder ser manejada, iba a poder ser planificada, iba a poder ser controlada. Y nunca dimensionaron qué significaba la gobernanza en el siglo XXI en sociedades que van de crisis en crisis por una realidad extraordinaria del clima. Y por eso sabemos que nuestro Sistema Nacional Ambiental no está diseñado para la emergencia climática, no está diseñado para abordar simultáneamente una sequía extrema en el norte del país y una inundación en alguna de las cuencas de los valles interandinos. Eventos que nos están sucediendo no solamente con más frecuencia, sino con mayor dimensión y con unas capacidades institucionales y de gobierno financieras, de respuesta, de adaptabilidad que se quedan cortas frente a un continuum de crisis. Solo la segunda década de este siglo nos recibió con una pandemia, continuó con 3 años del fenómeno de la Niña, con 1 millón de damnificados solo el año pasado, y continúa en el año 2023 y 2024 con el inicio de un fenómeno del Niño, que como vimos en la audiencia de la Corte Constitucional, cuando solicitamos y realizamos la declaratoria de la emergencia climática para La Guajira, entendemos que no va a ser un niño como cualquier otro, que hoy se mezcla, además del fenómeno de variabilidad climática del Niño, como dijo la OMM, los siguientes 5 años de mayor temperatura estructural del planeta, pudiendo en el promedio de temperatura anual sobrepasar cualquiera de estos 5 años el 1.5 grados, meta del Acuerdo de París. ¿Y qué pasa si el niño es un niño moderado, pero el siguiente año es un año del 1.5, con los escenarios que ya comunicamos a la Convención Climática? ¿Y qué pasa si esa sequía, por lo tanto, es de 2 y 3 años? ¿Y qué pasa con nuestros sistemas de generación energética, con nuestros sistemas de potabilización de agua? ¿Qué pasa cuando el Estudio Nacional del Agua nos dice que en sequía en Colombia aproximadamente 400 municipios se les secan sus fuentes de agua? ¿Y qué pasa cuando sabemos que precisamente en ese 50% del país donde ya deforestamos es donde el desastre de niño y niña sistemáticamente golpea más fuerte? Y ante esta realidad, yo quisiera hacer un llamado a esta cumbre de innovación, a esta cumbre de convergencia, de encuentro de las fuerzas vivas de toda Latinoamérica, a ver la realidad como es y enfrentar el reto como es. La frontera extractivista de petróleo hoy
solamente como está, sin que crezca una exploración de petróleo adicional, ni de gas, ni de carbón, ya no permite cumplir la meta del Acuerdo de París al 2030. Y sin embargo, las inversiones mundiales siguen avanzando en las exploraciones de petróleo en sistemas planetarios tan sensibles como la Amazonía o como el Ártico. Los límites ambientales están sobrepasados. La narrativa de la sostenibilidad del año 1992 no es ya la narrativa que refleja la realidad. Tenemos que entender que estamos ya en la era de la emergencia climática, que las fuerzas de la naturaleza han sido ya desatados, que los límites de regulación del planeta han sido ya sobrepasados y que lo que luchamos hoy es por tratar de contener ese sobrepasar los límites para intentar en el proceso de este siglo recuperar algo de regulación frente a un planeta que ya cambió. Pero la pregunta, y yo quisiera dejársela a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros desde nuestros roles específicos, es si realmente estamos enfrentando esa realidad como es, si la entendemos, si dimensionamos el reto. Porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vivimos como sociedad sin el uso de combustibles fósiles. Y a partir de ahí se pueden abrir una innumerable capacidad de innovación, de posibilidades, porque transformar el energético que ha generado la revolución industrial significa cambiar esencialmente y dramáticamente la forma como vivimos. Significa regresar a límites ambientales que tienen una perspectiva local. Significa empezar a vivir con unas dimensiones energéticas absolutamente diferentes. ¿Se trata de resolver esta crisis, reemplazar un energético por otro? Las capacidades del planeta están dadas para multiplicar por 5 la minería para poder hacer la transición energética. ¿O cómo vamos, al entender la dimensión del problema, planteándonos las preguntas que abren una opción de inventiva, de innovación, de sinergias, de posibilidades, de una nueva forma de vivir? Porque si no lo enfrentamos como es, no vamos a hacer las preguntas correctas para llegar al corazón de esta crisis. Algunas preguntas que simplemente entendiendo el problema o tratando de dimensionarlo surgen y que quisiera dejar como puntos de partida de discusiones innumerables que tendremos que tener. ¿Cómo logramos que sociedades masivas como las que tenemos puedan vivir en límites ambientales claros? ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones en las competencias de un proceso de resiliencia, de sobrevivencia, de adaptación permanente al cambio, a cambios dramáticos y drásticos? ¿Cómo gobernamos y generamos sistemas institucionales y de gobernanza en sociedades que van de crisis en crisis? El presidente Petro y el gobierno ha planteado en el escenario mundial que tenemos que hacer una reforma del sistema financiero mundial. No funcionan las reglas de ese sistema financiero creado para la crisis de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de Europa en la Segunda Guerra Mundial y del Occidente frente a la crisis de la emergencia climática. No está diseñado en esa dimensión. ¿Cómo hacemos energía renovable, cero emisiones con baja minería? ¿Cómo generamos alimentos y economías que sistemáticamente reproduzcan la biodiversidad y no acaben con las cadenas de la vida? ¿Cómo reemplazamos los materiales y los servicios del petróleo? Esas preguntas puestas en diferentes niveles, desde la vida cotidiana de las comunidades, como enfrente de mi parque, en donde todos los domingos nos reunimos a compostar los residuos orgánicos para reverdecer el parque
en una técnica inventada por un profesor de la Universidad de Antioquia y Colombia, donde los mismos ciudadanos se hacen cargo de sus residuos orgánicos. Esas preguntas puestas en los medios de comunicación para poder transmitir la realidad, la urgencia, la necesidad de abordar esta crisis. Estas preguntas puestas en el Congreso de la República, que en Colombia ha tenido la capacidad de generar una ley climática, que es una hoja de ruta de Estado, porque la puso el gobierno anterior, pero nosotros seguimos comprometidos con reducir el 51% de las emisiones al 2030. Colombia tal vez es uno de los países en el mundo en donde por lo menos hoy, en todos los partidos políticos, no solamente hay personas interesadas por lo ambiental, sino que se acepta una crisis climática. Hay diferencias inmensas de cómo abordarla, pero el debate democrático está sobre una base. Hay una crisis climática y tenemos que reaccionar. Estas preguntas puestas en la academia, en la ciencia, trabajadas en sinergia con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y los pueblos de comunidades negras en Colombia. Estas preguntas puestas en la escuela, puestas en la imaginación y la innovación de niños y niñas que saben, porque están creciendo en el contexto de la crisis, que no pueden vivir como pensamos los adultos que preguntas puestas en esta cumbre deberían ayudarnos a generar sinergias, posibilidades. Pero pasa y de lograr trabajar mancomunadamente, a pesar del conflicto que esto genera y a pesar del conflicto que el cambio genera, amplia y de posibilidades, porque tengo confianza, tengo cierta fe que en la sociedad colombiana, con su inventiva, con su creatividad, con sus capacidades sociales, con sus capacidades empresariales, con su política en toda su complejidad y diversidad, no solamente podremos, ojalá, una reforma del Sistema Nacional Ambiental que se adecúe a la realidad de la emergencia climática, pero sobre todo que podamos aunar los esfuerzos con esas fuerzas vivas que cada vez que vamos a las regiones más apartadas de este país, que cada vez que hablamos con aquellos que están en la primera línea de los efectos climáticos, entendemos la capacidad de resiliencia. En realidad, quisiera tal vez decirles que construir una posibilidad de futuro, un marco de alta incertidumbre, es como construir el avión. Y ese es el esfuerzo cotidiano de todos, y ojalá esta cumbre sirva de punto de energía, de encuentro y de explosión para seguir encontrando día a día, conjuntamente, colectivamente, el futuro en un siglo que tal vez no será, como en el siglo XX, la visión de que el futuro será mejor, pero sí que tal vez en el aumento de la conciencia de la crisis que vivimos, el futuro pueda por lo menos ser más solidario, más justo y más incluyente. Bienvenidos a la cumbre y que este sea un gran espacio de oportunidades, sinergias y de trabajo conjunto. Colombia, potencia de la vida.